Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Hoy vamos a hacer, como siempre, un desarrollo por el pensamiento de San Agustín y, como siempre, nos vamos a basar en los apuntes de la lechuza de Minerva, que se pueden descargar con el vínculo que está aquí abajo en la descripción del vídeo, y que este vídeo también, lógicamente, se puede ver sin necesidad de recurrir a esos apuntes, pero lo que hace este vídeo es desarrollar esos apuntes explicándolos de una forma breve, como una introducción al pensamiento de cada uno de los autores que estamos haciendo. Así pues, vamos a empezar por San Agustín o Agustín de Hipona, nos da igual cómo le llamemos. Nosotros le vamos a llamar San Agustín porque así le ha llamado la tradición. Pero ya repito que nos da igual llamarle San Agustín que Agustín de Hipona. En primer punto, vamos a hacer aquí un breve contexto histórico, muy breve, muy rápido, pero que es muy importante para entender a este autor. Nos situamos en el siglo V después de Cristo, nos situamos en el triunfo de una nueva religión que va a ser el cristianismo. No vamos a contar aquí el cristianismo, estamos haciendo una introducción muy rápida, y esta nueva religión al principio tiene una problemática que va a ser la siguiente: es si esta nueva religión va a ser una religión que se intente imponer sin tomar nada del mundo al cual se está dirigiendo, que es el mundo antiguo, el mundo clásico, Grecia y Roma para entendernos, aunque sería la época del Imperio Romano, lógicamente, o bien va a intentar recoger aquello que ya estaba en ese contexto cultural, que sería el pensamiento, fundamentalmente el pensamiento y la filosofía griega. Lo que va a haber es una disputa entre los primeros pensadores cristianos, que se llama la patrística, y va a haber una disputa patrística, se llama así porque se refiere a los padres, pater de la Iglesia, los fundadores, digamos, de lo que va a ser el canon cristiano. Y esta patrística va a ser una disputa entre aquellos que van a defender que hay que recoger la filosofía griega y reconvertirla, como si dijéramos, al cristianismo, y otro sector que va a defender, como ya veremos en el problema Razón y Fe, que no, que sin embargo hay que desechar toda la filosofía griega porque es pagana, porque es una filosofía no cristiana, y coger un cristianismo puro. San Agustín va a ser de los que defiendan que hay que recoger la filosofía griega y en concreto a un autor. Hemos visto en esta serie de vídeos autores griegos, hemos visto a Sócrates, hemos visto a los sofistas, hemos visto a los presocráticos, hemos visto a Platón y hemos visto a Aristóteles. Lógicamente, para los primeros cristianos, el autor más sencillo de recoger, porque es el autor que ellos ven que está más cercano a sus ideas, es indudablemente Platón. Mundo de las ideas, cielo. Mundo material, tierra. La idea de bien, Dios, que es el ser perfecto. La participación de las ideas, el demiurgo, lo relaciono con la creación del mundo. Es decir, ¿qué ocurre? Que San Agustín va a ser un autor que recoja fundamentalmente las tesis platónicas. Va a ser un autor platónico, pero muy importante. Eso no quiere decir que San Agustín copie a Platón, que San Agustín sea un autor de segunda fila, un mero seguidor de Platón. No. San Agustín recoge a Platón, eso es algo que van a hacer todos los filósofos, recoger autores anteriores a ellos, y lo que va a hacer es un pensamiento nuevo y original, lógicamente como todos los autores, desde una filosofía anterior. Esto también lo había hecho Platón, por ejemplo, recogiendo la tradición de Sócrates, por ejemplo, recogiendo ideas de los presocráticos, como de Parménides o de Anaxágoras. Esto también lo va a hacer Aristóteles, recogiendo ideas de Platón, de Sócrates, de los presocráticos, y también lo va a hacer, lógicamente, San Agustín.
Así que nos situamos ya y sería San Agustín el primer gran autor de una filosofía que va a ocupar toda la Edad Media. San Agustín lo situamos en la Edad Media en cuanto a filosofía, nosotros lo situamos ahí. En la época histórica real estaría en la Edad Antigua, puesto que la Edad Media empezaría con la caída del Imperio Romano, que San Agustín no llegó a ver, murió un poco antes, pero nosotros lo situamos ahí, en la Edad Media, en el inicio de la Edad Media filosófica, que va a ser el triunfo de la filosofía cristiana, a la que tanto contribuyó San Agustín. Pues ya después de esta breve introducción y de este rollo que hemos soltado aquí para demostrar lo mucho que sabemos, cosa que es cierta, por cierto, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera idea de San Agustín en este tema que estamos tratando, que es el tema de Dios? En este primer vídeo, el problema de Dios. Bueno, pues va a ser el creacionismo. Esto va a ser lo primero que trate San Agustín. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo es la idea, la tesis, de que Dios ha creado, uno, el universo, lo que vamos a llamar el mundo. Por mundo entendemos todo el universo. Y, esto es muy interesante en San Agustín, el tiempo como de la nada. Es decir, ¿qué había al principio? Al principio estaba Dios. Por cierto, si alguien está pensando que pertenezco a los Illuminati, que se desengañe. Primero, los Illuminati no existen. Y segundo, esta es la representación característica de Dios, el triángulo y el ojo que todo lo ve. Al principio estaba Dios. ¿Y qué más había? Nada. Solo existía Dios. Dios, vamos a ver, es eterno. Existe desde siempre y para siempre. Y Dios, con su palabra, fiat lux, porque Dios es políglota, esto es latín, Dios con su palabra, fiat lux, hágase la luz, ¿qué hace? Va creando toda la realidad. Va creando el mundo. Primero, lógicamente, hace España, porque Dios es también patriota, y luego hace el resto de los países para que le acompañen. Y así Dios crea el qué? Todo desde la nada. Y al crear el mundo, empieza a contar el tiempo. Así que, primera idea, el creacionismo. Dios ha creado el mundo y el tiempo de la nada. ¿Y cómo lo ha creado Dios? Bueno, pues Dios lo ha creado a través de la teoría que se llama del ejemplarismo. ¿Qué es lo que viene a decir? Primero la digo y ahora la explico. Lo que viene a decir la teoría del ejemplarismo es que Dios tiene en su mente los arquetipos. ¿Que son qué? Son las ideas eternas que están en la mente de Dios. Dios tiene en su mente todas las ideas de forma eterna, porque Dios existe desde la eternidad. Entonces tiene aquí en su mente pues la idea, vamos a imaginarnos, de caballo. Ahí está. Tiene en su mente, por ejemplo, vamos a imaginar, la idea de lubina. Qué rica la lubina a la plancha, un plato exquisito, sencillo de hacer a la par. Tiene también en su mente, por ejemplo, la idea de tiburón, una de nuestras ideas favoritas. Ahí está, que es muy fácil de pintar. Es decir, ¿qué tiene Dios en su mente? Todo, todas las ideas. ¿Qué tiene Dios en su mente? Recordemos, el mundo de las ideas platónico, que ya no existe fuera. ¿Dónde existe en realidad? En la mente de Dios. ¿Y Dios qué hace? Bueno, pues Dios coge y lo que hace es lo siguiente. Esas ideas que están en su mente las pone en la realidad. ¡Oh, cuidado!
vamos a imaginar, la idea de sirena también estaría en la mente de Dios. Y esa, sin embargo, vamos a pintarla así, vestida, para que no haya problemas con el YouTube. Es una sirena nórdica, va con jersey de cuello alto. Y estas, sin embargo, no la pone. ¿Por qué? Porque no quiere, es su voluntad. Dios hace el mundo porque quiere, Dios es pura voluntad, y hace unas ideas y otras no. Igual que cuando nosotros hacemos un dibujo, hacemos un cuadro, ¿qué hacemos? Ponemos unas ideas que tenemos en ese cuadro y otras no las ponemos. Es libre y por lo tanto, mientras que sí pone tiburones, lubinas y caballos, no pone sirenas. Pero esas ideas están ahí, son los arquetipos, las ideas eternas en la mente de Dios. Y además Dios, ¿qué más hace? Bueno, pues se da cuenta de que si yo pongo la lubina, pongo el tiburón y pongo el caballo, lo hago así a secas, ¿qué ocurre? Que cuando muera esa lubina, ese tiburón y ese caballo, tendré que volver a poner otros. Es decir, tendré que volver a hacer la creación. La creación será perpetua. Tendré que estar creando todo el rato. Así que, ¿qué hace? Pone en cada uno de los seres, pone los gérmenes, una cosa que se van a llamar los gérmenes de germinar, de semilla, de los seres futuros. ¿Qué ocurre entonces? Que les da a esos seres que él ha creado la capacidad de la reproducción. Y así Dios no tiene que estar permanentemente creando. Se ahorra un trabajo. Es lo que se llama eficiencia productiva. Aquí tenemos a Dios como el primero de la eficiencia productiva. ¿Qué es lo que hace? Genera la idea de que, vale, pues la lubina, en vez de cuando se muera, creo yo otra, lo que hago es que le doy a esa lubina la capacidad de reproducirse. Igual al caballo, igual al tiburón, al cactus, a la rosa, a la lechuga, a todo. Así que ya tenemos que Dios ha creado el mundo desde la nada a través de la teoría del ejemplarismo y con la capacidad de que esos seres tengan los gérmenes de los seres futuros. Y además esos seres creados, que vamos a llamar también, y esto es muy importante, criaturas, porque han sido creadas, antes también se decía criaturas, porque han sido creadas. ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener materia y van a tener forma. Esta materia va a poder ser de dos tipos, o espiritual o material. Y la forma va a ser, ya lo sabemos, la esencia. Así pues, la lubina, aquí estaría en la mente de Dios. Aquí no tiene materia, es una pura confecto divino. Pero aquí, cuando Dios hace la lubina en la tierra, ¿qué ocurre? Que la lubina tiene materia y forma. Materia, en el caso de la lubina, material. Por eso no la podemos comer a la plancha. Forma, la esencia, ser lubina. La esencia del caballo, ser caballo. Materia, material. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué seres tienen materia espiritual? No olvidemos algo, San Agustín es cristiano. Dice, claro, espiritual. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles son un... Ahí está el ángel. Mírale, qué majo. Los ángeles son una creación de Dios. Tienen materia y forma. Materia, espiritual aquí. Forma, ser ángel. Por ejemplo, lo vamos a ver luego, el alma humana. Materia, espiritual. Forma, el alma. Ser alma. Es decir, ¿qué ocurre? Que todos los seres tienen materia y forma. Así que ya tenemos que el creacionismo nos reúne estas tres ideas fundamentales. La teoría del ejemplarismo, la idea de que esos seres llevan los gérmenes de los seres futuros en su materia, perdón, los gérmenes de los seres futuros en su propia materia, sí, efectivamente, es decir, la lubina ya es capaz de producir lubinas, los caballos de producir caballos, y por último, la idea de que los seres creados
las criaturas todas se componen de materia y forma. Esto ya se convierte en una teoría clásica del cristianismo, el creacionismo. Y aquí va a surgir un problema que va a ser fundamental en toda la filosofía cristiana, y que ya había surgido en la filosofía anterior, pero que con el cristianismo va a adquirir una nueva relevancia, una nueva importancia, que va a ser el problema del mal. Este problema es muy interesante porque demuestra la potencia del pensamiento de estos filósofos cristianos, que no se quedaron solamente en hacer una especie de halago, de alabanza permanente a Dios, sino que se plantearon problemas que generaba sus propias teorías. ¿Qué es el problema del mal? Lo vamos a explicar de una forma sencilla para que todo el mundo lo entienda, y es un problema que tiene una gran relevancia en toda la historia de la filosofía. Dios ha creado el mundo. Ha creado todo. Todo lo que existe es creación de Dios. Todo. No hay nada que exista que no sea creación de Dios, ya sea directa o indirectamente. Además, Dios, al crear el mundo, ¿qué ha puesto? Ha puesto lo que se llama una... Vamos a cambiar de rotulador. Ha puesto lo que se llama una ley eterna. ¿Qué es qué? Es un plan divino. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios, al crear todo, ha puesto un plan, que es que todo lo que ocurre, absolutamente todo, forma parte de ese plan. Uno, todo lo que existe lo ha creado Dios. Dos, todo lo que ocurre forma parte del plan divino. Y aquí viene el mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que si todo lo que existe lo ha creado Dios y Dios dirige todo lo que existe a través de un plan, como existe el mal y todo lo que existe lo ha creado Dios, Dios ha creado el mal, luego Dios es malo. Claro, aquí le tenemos. ¡Ja, ja! Dios es un malvado. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, inundaciones, donde muere un montón de gente, porque existen enfermedades. Bueno, pues el COVID mismo, que está matando a muchísima gente, porque existen terremotos, porque existen campos de concentración, han existido campos de concentración, porque existen asesinatos. Es decir, todo eso lo ha creado Dios y encima forma parte de su plan. Pues evidentemente diríamos, Dios es malo. Pero claro, estamos en el cristianismo. Dios no puede ser malo. ¿Qué nos dice la Biblia, en concreto la epístola, creo que recordar que es de San Juan, sobre Dios? Que Dios es amor. Mírale qué majo. Pues tenemos una contradicción y hay que solucionarla. O Dios es amor o Dios es malo. Pero como ha creado todo y existe el mal, Dios será malo. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una solución al problema del mal. Hay que solucionar el problema del mal. ¿Y cuál va a ser la solución? Aquí es donde entra San Agustín y dice, voy a solucionar este problema. Primer punto. El mal no existe. El mal es carencia. De ser.
o de perfección. ¿Qué significa el mal no existe? Vamos a explicarlo detalladamente porque esto es muy complejo y puede provocar errores. Vamos allá. La idea es la siguiente, lo vamos a apuntar aquí como un juego. Dios ha creado todo. Primera idea, diría San Agustín, cierta. Segunda idea, le va a decir el malvado. ¡Ja! Pues ya te he pillado. Si Dios ha creado todo lo que existe y el mal existe, entonces Dios ha creado el mal. Y si Dios ha creado el mal, conclusión, Dios es malvado, Dios es malo. Esta es la tesis del problema del mal. ¿Qué va a negar San Agustín? Lo que va a decir San Agustín de una forma muy astuta es decir, no. Dios ha creado todo, te la admito. Dios ha creado todo lo que existe, te la admito. Pero no te la admito. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no? Si el mal es evidente que existe. Y dice San Agustín, no, porque el mal no existe. Lo que existe es el bien, el ser, la perfección, y el mal no es más que la carencia de perfección. Y lo vamos a explicar con la luz y la oscuridad. Vamos allá. Es evidente que la oscuridad se da. Pero diría San Agustín, pero la oscuridad no existe. Vamos a comprobarlo. Voy a generar oscuridad. Bueno, aviso que ahora va a oscurecer y lo digo por si a alguien le da mucho miedo, pues que tenga cuidado, no pasa nada, puede pasar el vídeo hacia adelante hacia que vuelva la luz. Bien, ¿qué hago para crear oscuridad? Bueno, pues muy simple. Voy a salir un momento de cuadro. Esto se llama fuera de campo. Es una tradición en el cine que se hacía antes. Y voy a empezar a crear oscuridad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando oscuridad. Esto ya parece una película expresionista alemana, obsérvese La sombra. O una película de cine negro, del cine clásico americano, que peliculones, por Dios. Bueno, pues estoy creando oscuridad y puedo crearla del todo. ¿Cómo creo oscuridad? La oscuridad la creo quitando la luz. Si vuelvo a dar la luz, ¿qué ocurre? Que se vuelve a crear otra vez ¿el qué? La luz. Es decir, la oscuridad no existe en sí misma, sino que lo que existe, ya he vuelto, ya me echaban ustedes de menos, sino que lo que existe, ¿qué es? La luz. Y la oscuridad se define por más o menos luz. Luego la oscuridad no existe, sino que es ¿qué? Ausencia de luz. Volvamos al bien y al mal. ¿Qué es el mal? Dice San Agustín. El mal no existe. Es carencia de ser o perfección. ¿Qué es una enfermedad? Carencia de salud. ¿Qué es un mal? Carencia de bien. Y así, en primera instancia, San Agustín resuelve el problema. Por lo tanto, como no existe, Dios no. Ahí está el truco.
Dios no ha creado el mal. Primer punto. Segundo punto. Pero además, alguien podría decir, bueno, pero a ver, pero no existe, vale, pero hay un mal individual, ¿no? Ese mal individual y concreto. Los pobres gente que está falleciendo, que está enferma por la actual pandemia, por ejemplo, de COVID-19. Claro, ¿qué ocurre con eso? Es decir, ¿por qué Dios lo permite en su plan? ¿Por qué Dios permite estas cosas en su plan? Si Dios nos ama tanto, joder, que impida las inundaciones, que impida las enfermedades, que impida los asesinatos, que impida los terremotos. Y dice San Agustín, ¿por qué? Porque en este plan, todo lo que ocurre malo revierte en un bien mayor. ¿Qué ocurre con el mal individual? Que genera un bien mayor. Siempre. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la pandemia de COVID-19? Bueno, pues ¿qué va a provocar? Diría San Agustín, un bien mayor. Se están investigando nuevos tipos de vacuna que indudablemente van a beneficiar a toda la humanidad. Más tarde o más temprano, esos nuevos tipos de vacuna con un nuevo sistema basados en el RNA, en una serie de nuevos descubrimientos, pues van a permitir ¿el qué? Van a permitir que las vacunas sean cada vez más eficientes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los terremotos? Bueno, pues que si no hubiera terremotos, si no hubiera placa tectónica en la Tierra, si la Tierra no tuviera esas placas tectónicas que provocan esos terremotos, tampoco podría haber una atmósfera como la que hay en la Tierra, por una cuestión de una serie de gases que la Tierra misma está reciclando permanentemente y por lo tanto no existiría la vida sobre la Tierra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el campo de exterminio, con Auschwitz, con los campos de exterminio nazis, que son un mal, evidentemente? ¿Por qué Dios los permitió? Porque eso permitió un bien mayor, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin esos campos de exterminio, sin el genocidio nazi, no hubiera habido esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, sin duda, diría San Agustín, un bien mayor. ¿Qué ocurre? Todo mal individual, ¿qué ocurre? Que genera un bien mayor siempre después. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos? Que no podemos verlo. Somos como los niños que tienen miedo de ir al médico a vacunarse. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un mal temporal, te pinchan, te hace daño, quieras o no, pero que reproduce un bien mayor, quedas inmunizado para el futuro. ¿Qué ocurre con el niño? O con el antivacunas, por ejemplo, que es un niño mental. ¿Qué ocurre con el niño? Que el niño no lo entiende, no comprende eso, porque escapa a su inteligencia todavía, es un niño pequeño y todavía no es capaz de pensar así. Y entonces lo único que se queda es con el daño que le ha hecho la vacuna y dice, yo no me vuelvo a vacunar en la vida, que me han hecho pupa. Y no comprende que esa pupa momentánea le produce un bien mucho mayor. Pues, ¿qué le ocurre a los seres humanos? Diría San Agustín. Que como son incapaces de entender el plan divino, no pueden entender que cada uno de esos males produce un bien mayor. Así pues ya tenemos, primero, el mal no existe, es carencia de ser. Segundo, todo mal individual en el fondo produce un bien mayor. Luego no es un mal en sí mismo. Y tercero, alguien podría decir, muy bien, en la naturaleza está clara. Pero ¿y el mal humano? Oiga, ¿qué ocurre? ¿Por qué Dios permite asesinatos, violaciones, crímenes contra la humanidad, campos de exterminio? ¿Por qué permite que la gente sea mala? ¿Por qué permite a los malos? Y San Agustín responde de una forma muy interesante, que es la siguiente. Porque para que no hubiera mal humano, ¿qué ocurre? Habría que quitar la libertad. Claro, si yo quiero que todo el mundo sea bueno, la única forma posible es dejar de hacer a los seres humanos libres. Si yo quiero que todo el mundo sea bueno, tengo que quitar la libertad. Y entonces San Agustín dice, pero es que la libertad es el bien mayor.
porque es lo que nos hace humanos. La capacidad de elegir nuestras acciones es lo que nos permite ser realmente humanos. Si no, seríamos como los robots, como los ordenadores o como el resto de los animales. Luego, porque hay libertad, un bien mayor, hay mal humano. Lógicamente yo puedo, luego lo veremos en la parte de la moral, que es muy interesante en San Agustín, yo puedo utilizar mi libertad para hacer el mal. También la puedo utilizar para hacer el bien. Pero si me quitan la libertad y siempre hago el bien, en realidad, dice San Agustín, usted ha dejado de ser un ser humano, usted ha dejado de ser libre. Y la libertad es un bien mayor. Así pues, ¿qué ocurre con el problema del mal? Vamos a resumirlo ya. Si Dios ha creado todo, de acuerdo al creacionismo, y además tiene una ley eterna, que es un plan divino donde todo lo que ocurre forma parte del plan de Dios, y el mal se da, Dios es malo. Dios es un malvado, pero nos dice las Sagradas Escrituras, diría San Agustín, Dios es bueno, Dios nos ama. ¿Cómo lo soluciono? Y dice, muy fácil, voy a dar no una, sino 3 soluciones. Una, el mal no existe, es una carencia. Como la luz y la oscuridad no existe, es una carencia. El mal individual, además, siempre genera un bien mayor. Todo lo que ocurre malo provoca en el transcurso del tiempo un bien mayor. Lo que ocurre es que nosotros no podemos comprenderlo porque no tenemos esa visión del plan. Somos como ese niño que poníamos de ejemplo de la vacuna. Y tercero, y en el mal humano, eso se ve claramente en el tema de la libertad. Claro que podríamos acabar con el mal humano, dice Dios. Yo acabo cuando queráis. Os quito a todos la libertad de obrar bien o mal y os impongo a todos la esclavitud de obrar bien. Habéis dejado de ser libres y todos sois buenos. ¿Pero queréis eso? ¿No es la libertad lo que nos hace realmente humanos? Y diría Dios, como es la libertad lo que nos hace humanos, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que tener libertad y eso implica que algunos la utilicen para el mal. Así pues, primer problema fundamental, el creacionismo dentro del tema de Dios. Segundo, el problema del mal. Y tercero, y muy interesante, la demostración de la existencia de Dios. Un tercer asunto que va a ser muy importante, la demostración de la existencia de Dios. Y para explicarlo, vamos a borrar esta parte, aunque nos ha quedado preciosa. Pues vamos allá. Como siempre, vamos a utilizar la última innovación pedagógica. Y allá vamos. Porque vamos a necesitar este lado de la pizarra para explicar el problema de la demostración de la existencia de Dios. Vamos a dejar ahí a Dios así, que esto es muy bonito. Ahí está. Y vamos allá a ver la demostración de la existencia de Dios. Vamos allá. ¿Qué ocurre? Que San Agustín, el primer cristianismo, se da cuenta de que la existencia de Dios es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Qué significa que la existencia de Dios es problemática? Bueno, significa lo siguiente, que no es evidente. Si la existencia de Dios fuera evidente, nadie la discutiría, no habría ateos, sería absurdo. Es decir, si algo es evidente yo no lo discuto. Por ejemplo, es evidente que si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. No lo voy a discutir, no creo que nadie se ponga a discutirlo. Claro, no hay ateos de esto, gente que no crea eso. Pero ahora hay mucha gente que no cree en Dios. Y dice San Agustín además, dice la patrística, gente muy inteligente, que creer en Dios no es que la gente tonta no crea en Dios, pues mira, que son tontos y no creen. No, es que hay gente muy inteligente que no cree en Dios. Luego, ¿qué ocurre? Que tengo un problema. ¿Cómo soluciono el problema? ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Pues muy sencillo. Si yo te demuestro algo,
tú tendrás que admitir que te lo he demostrado y que eso es real, es verdad. Por lo tanto, si yo demuestro que Dios existe, tú tendrás que admitir que Dios existe. Si no, ya sí que podré decir, mira, es que este es tonto. Le acabo de demostrar esto claramente, no es capaz de darme ningún argumento en contra de mi demostración y me sigue diciendo, pues no creo, pues no creo. Bueno, pues tú eres tonto porque ya no es creer. Ya no es un asunto de fe, creo en Dios, sino es un asunto de que, oiga, es que me lo acaban de demostrar. Así pues, claro, ¿qué voy a hacer? Voy a demostrar que Dios existe. Voy a lanzarme a esa aventura. Y es muy interesante esto porque esto demuestra que el cristianismo quiso ser también una filosofía, no solo una religión que, cuidado, también lo es, y como religión tendrá todos los problemas que tienen las religiones, sino que quiso ser una filosofía. ¿Qué es lo que quiso? Pensar sobre sí mismo. Y entonces se lanzó a una aventura extraordinaria que se va a dar durante toda la Edad Media y la modernidad, que todavía está ahí, que es demostrar si Dios existe. Porque luego van a venir los que van a intentar demostrar que Dios no existe. Así pues vamos a intentarlo. Vamos a demostrar que Dios existe según siempre San Agustín. Es decir, aquí no estamos dando nuestras opiniones, sino que cuando nosotros damos un autor nos ponemos en la piel de ese autor y defendemos, explicamos, desarrollamos lo que quería decir ese autor. Esto que quede muy claro. ¿Vale? Empezamos. Y dice, bueno, pues voy a demostrar la existencia de Dios porque es un problema. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a dar 3 argumentos. 2 van a ser tradicionales, existían antes de San Agustín, es el tercero, el que es característico de San Agustín. Empezamos. Primer argumento. Bueno, pues el primer argumento va a ser la grandeza de la creación. Un argumento clásico. ¿Cuál es el argumento grandeza de la creación? Es el siguiente. Dice San Agustín, vamos a decir, dice San Agustín porque él lo defiende. Vamos a fijarnos en la creación. La creación es en el universo, vamos a traducirlo. Observamos que en el universo todo está perfectamente ordenado. Todo está bajo leyes matemáticas. Observemos esto que es muy difícil. Todo lo que ocurre tiene una causa. Es decir, el universo no está hecho al azar. No es que de pronto hoy sale el sol y mañana no sale. Y sale de pronto la luna a una hora determinada. Que de pronto la Tierra va girando para un lado y de pronto cambia de dirección y gira para otro. No, 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 no. Puedo predecir los eclipses. Puedo predecir las fases lunares. Puedo decir dónde va a estar tal planeta tal día de tal año sin equivocarme lo más mínimo. Es decir, todo en el universo es un orden. ¿Vale? El universo es un orden. Vamos allá. Vamos a ver. Ahora, una vez que el universo es un orden, yo tengo el siguiente problema. Vamos a imaginar un cuadro. Por ejemplo, las Meninas. Un cuadro que es impresionante, las Meninas. ¿Vale? Esto son las Meninas. Es un cubo. Y aquí está el lienzo, aquí está el tonto de Velázquez así asomando. Aquí están la infanta y su séquito. Aquí está el perro. Aquí están los cuadros colgados esos. Pum, 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 pum. Aquí está el espejo donde se representan los reyes. Y aquí está la puerta abierta donde aparece el señor ese. Impresionante. Bueno, las Meninas. Cuadro impresionante donde los haya. Bien. Yo me pongo y digo, muy bien. Voy a coger un lienzo del mismo tamaño exactamente que el de las Meninas. Ya está. Y ahora voy a coger la pintura que estuviera en las Meninas, vamos a imaginarnos. Esto lo decimos así para un ejemplo rápido. Pues medio kilo de pintura roja, kilo y medio de pintura ocre, 250 gramos de pintura dorada, cuarto y 3, o mitad y 3 cuartos, que siempre uno se pregunta qué será eso, mitad y 3 cuartos de
pintura verde, lo que sea. Y al azar la tiro sobre el lienzo, al azar. ¿Cuál sería mi posibilidad de que tirando la misma pintura que existe en el cuadro Las Meninas, al azar, saliera el cuadro Las Meninas? Bueno, pues parece ser que sería muy baja. Alguien podría decir, hombre, alguna habría. Sí, una entre 1 billón. 1 millón de millones, estamos hablando en español. 1 billón, por ejemplo. Bueno. Es decir, el orden que implica un ordenador. Y no puede ser por azar. ¿Existe orden en el universo? Bueno, pues el mejor ejemplo, que es brutal, por cierto, la tabla periódica. ¿No? Pam, 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 como sea, ¿no? Cada uno de los elementos tiene su lugar. Y cuando Mendeleev la descubrió, dejó huecos. Pero esos huecos también se cubren. Es decir, se va a descubrir un elemento, y de hecho se hizo así, que va a estar ahí puesto. La tabla periódica, la física, todo el universo tiene un orden. Si todo el universo tiene un orden y es magistral, quien haya hecho ese universo tiene que ser muy poderoso, porque ha impuesto unas leyes determinadas a todos los seres. Luego, por lo tanto, quien ha hecho ese universo es Dios y por lo tanto Dios existe. Primera demostración. Segunda, una que también defiende San Agustín, que es la del consenso. ¿Cuál es la del consenso? Esta es la siguiente. Vamos a borrar esto del universo y del orden. Con permiso, vamos a borrarlo bien. Aquí utilizando los medios tecnológicos. Esto es lo que se llaman los recursos didácticos, ¿no? En lenguaje técnico. El Cristasol, recurso didáctico. Para que se vea nuestra capacidad pedagógica. Bueno, pues el consenso. Vamos allá. ¿Qué es el consenso? Bueno, pues el consenso es lo siguiente, la idea del consenso. ¿Qué ocurre? Yo me voy a la historia de cualquier sociedad que haya existido en la Tierra. Me da igual, ¿eh? Cualquiera. Pueden pensar la que quieran. Y resulta que todas las sociedades que han existido en la Tierra han creído que existían seres superiores y sobrenaturales. Han tenido el qué, una religión. Han tenido el qué, la creencia en dioses, ya sea en dioses o en un dios. Es decir, en alguien superior, en seres superiores y sobrenaturales. Si esto ha ocurrido así en todas las sociedades, algo que ha creído toda la humanidad desde su origen, parece que tiene visos de ser cierto. Por lo tanto, como toda la humanidad desde su origen ha creído en seres superiores, ese ser superior debería de existir. Está claro, alguien podría decir, bueno, también toda la humanidad creyó en su origen que la Tierra era plana, por ejemplo. Efectivamente, esta es un poquito más débil que la anterior. ¿Vale? También lo decimos y también San Agustín se da cuenta. Por eso él saca una suya propia, que va a ser la preferida de San Agustín, que se va a basar en la existencia de las ideas eternas. Y que va a ser muy importante y muy prolífica. Prolífica significa que va a producir muchas discusiones dentro de la historia de la filosofía. Y que la vamos a contar a continuación. Es la tercera demostración de la existencia de Dios y es la más, digamos, agustiniana. Es decir, es la que estaría más cerca del pensamiento de San Agustín. De hecho, él
es el que la argumenta por primera vez. ¿Qué es lo que viene a decir esta idea? Bueno, lo que viene a decir esta demostración es lo siguiente. Vamos allá. Hay una primera idea fundamental, que es: los seres humanos, todos los seres humanos tienen en su mente, ¿no? Todos los seres humanos tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, ideas con carácter eterno e inmutable. Alguien podría decir, bueno, ¿cuál? Bueno, yo las tengo, las ideas y diría San Agustín, las tiene en el alma. Nosotros entenderíamos hoy en día, en la mente. Muy bien. ¿Esto es cierto? Vamos a verlo. Por ejemplo, 2 por 2 es igual a 4. Imaginemos, por un momento, que nos vamos al principio de la creación. Hoy diríamos, nos vamos al Big Bang. Las ideas matemáticas son eternas e inmutables. Es decir, 2 por 2 va a cambiar dentro de 20 o 30 años. No voy a hacer un chiste fácil, porque las cosas están muy crudas. Igual se prohíbe que 2 más 2 sea igual a 4 por delito de odio, pero 2 por 2 va a ser igual a 4 siempre. De hecho, siempre lo ha sido, lo es ahora y siempre lo será. ¿Qué tenemos? Ideas eternas e inmutables. Por ejemplo, que si A es igual a B, vamos a poner la anterior, y B es igual a C, A es igual a C. Así que es cierto, los seres humanos tenemos en nuestra mente, San Agustín diría en nuestra alma, ideas eternas e inmutables. Primer punto. Segundo, pero claro, 2. Los seres humanos, nuestra naturaleza humana, ¿cómo es? ¿Es eterna e inmutable? No, 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 no. Es finita, es temporal y es mutable. Y además cambia. ¿Qué significa que nuestra naturaleza humana es finita y inmutable? Que nosotros primero tenemos una naturaleza finita y mutable, puesto que existe a partir de un momento dado, de que existen los seres humanos. Y además no somos eternos, no hemos existido desde siempre y para siempre. Alguien podría decir, pero somos inmortales, efectivamente, pero que todo el mundo distinga bien. Inmortales, que naces y vives para siempre. Eterno es que existes desde siempre y para siempre. Dios es eterno. Los seres humanos no, aunque nuestra alma inmortal en el cristianismo sea inmortal. No es eterna. Así pues, los seres humanos tenemos una naturaleza finita y mutable. Y aquí viene el problema. Vamos a ver si lo entendemos bien. El problema es el siguiente. Resulta que yo tengo ideas eternas e inmutables, pero resulta que yo soy finito y mutable. Y aquí viene el problemón que lo vamos a explicar. Tiene que haber una proporción entre la causa y el efecto. Vamos a explicarlo así. Vamos a poner aquí la causa y vamos a poner aquí el efecto. Vamos a ver esta proporción. Es decir, ¿qué significa que tiene que haber una proporción entre la causa y el efecto? Que el efecto producido nunca podrá ser mayor que la causa que lo produce. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar que yo tengo a nuestra común amiga la araña peluda, uno de los protagonistas de esta serie de vídeos. Ahí está. La araña peluda. Bueno, vamos a imaginar que una araña peluda es capaz de, por ejemplo, levantar 10 veces su propio peso. De ahí viene la fuerza de Spiderman. Es una proporción que existe entre determinados insectos, la capacidad de levantar más allá de su propio peso.
10 veces su propio peso. Vamos a imaginar que esta araña peluda pesa 10 gramos. Vamos a ponerles ya es una araña grande, ¿eh? Ya es de las que asustan. ¿Cuánto podrá entonces levantar como máximo? Bueno, pues como máximo, como pesa 10 gramos y puede levantar 10 veces su propio peso, podrá 100 gramos. Pero no podrá levantar 200. Así pues, podrá que el efecto, levantar 100 gramos, tendrá que ser proporcional a la causa. Vamos a imaginar que yo tengo un coche, vamos a imaginarlo, ahí está mi vehículo a motor, qué bonito. Vamos a pintar otra rueda detrás porque si no queda un poco feo. Aquí la antena, es un coche con Bluetooth. Ahí está. Mi coche puede ir a 120 kilómetros por hora. Que por cierto no sé para qué quiere ir a más. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué ocurrirá? Que mi coche efectivamente podrá ir a 80. Sí. Claro. ¿Podrá ir a 100? Sí. Sí, sí. ¿Podrá ir a 120? Sí, sí, sí. Ahora, ¿podrá ir a 180? No. ¿Por qué? Porque mi coche puede ir a 120. Hay una proporción, causa y efecto. Y ahora viene San Agustín y dice, muy bien, el ser humano es finito, inmutable. Ya lo hemos dicho. Finito, inmutable. Ya lo hemos dicho. Pero resulta que tiene, mírale qué majo, en su mente ideas eternas e inmutables. Claro, el ser humano podría tener ideas finitas y mutables. Sí, sin problema. Salen de él. Como yo soy finito y mutable, puedo tener ideas finitas y mutables. Pero puedo tener ideas eternas, es decir, que es más que finitas e inmutables. Es decir, que es más que mutable. Y dice San Agustín, no debería poder tenerlas por mí mismo. ¿Qué ocurre? Que la causa entonces no puede ser el ser finito y mutable. ¿Qué tendrá que ser? Un ser que sea eterno e inmutable. Es decir, tiene que haber una causa eterna e inmutable que me ponga las ideas eternas e inmutables. ¿Quién es el ser eterno e inmutable? Dios. Que aquí nos ha salido un poco chungo. Ahí, un poco tuerto. Pues, ¿qué ocurre? Que Dios entonces tiene que existir puesto que yo tengo ideas eternas e inmutables. ¿Qué ocurre entonces? Que Dios es la causa de esas ideas. ¿Y qué me va a pasar? Que lógicamente yo entonces podré llegar a conocer que Dios existe, porque lo acabo de demostrar con 3 demostraciones. Recordamos, la tercera es la fundamental de San Agustín, pero, ¿qué ocurre? Que mi conocimiento de Dios será ¿cómo? Será siempre imperfecto. ¿Por qué? Porque, lógicamente, al ser Dios eterno, inmutable, y yo ser finito y mutable, no podré llegar a comprenderlo del todo. Me pasará como le pasa, por ejemplo, a mi perro conmigo. Como yo tengo un grado de racionalidad, por lo menos eso me dicen, superior a mi perro no podrá llegar a comprender todo lo que yo hago, pero tendrá un conocimiento de mí. Mi perro sabe que existo, mi perro sabe que
yo estoy aquí, mi perro sabe que estoy haciendo esto o esto otro. Lo que ocurre es que no me comprende absolutamente, pues igual nos pasa con Dios y tenemos un conocimiento imperfecto de él. Así pues, vamos a resumir ya esta parte, que hemos hablado del tema de Dios, todo el problema de Dios en San Agustín, un tema muy interesante, y lo resumimos rápidamente. San Agustín va a hacer una teoría platónica, lo estamos viendo, lo hemos visto, pero hemos visto como platónica no quiere decir que sea una copia, sino que es un pensador original, un pensador que recoge las ideas de Platón, las unifica con las del cristianismo y crea una filosofía propia, original. San Agustín es un autor muy importante, que nadie piense que es un mero copión, como ya hemos dicho al principio. Y pertenece a la patrística, que van a ser los primeros filósofos cristianos. ¿Y qué es lo que defiende? Tres ideas fundamentales. Son los que le han dado fama a San Agustín. El creacionismo, el problema del mal y la demostración de la existencia de Dios. En el creacionismo, Dios ha creado el mundo y el tiempo desde la nada. Lo explica a través de la teoría del ejemplarismo y Dios además sitúa los gérmenes para que esos seres puedan reproducirse a partir de ahí y no estar repitiendo constantemente la creación, y esos seres creados se componen de materia y de forma. En el problema del mal, como Dios ha creado todo, vemos que está enlazado y por lo tanto hay una ley eterna, un plan divino dentro de toda la creación. Si existe el mal, Dios también ha creado el mal. Pero ¿qué ocurre? Dice San Agustín, que es un error creer que existe el mal. El mal no existe, es una carencia de ser o perfección. Es decir, lo que nosotros llamamos mal no es más que ese bien menor, es algo al 80%. Una enfermedad es una salud, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Sano es estar al 100%, con alguna enfermedad, con algún achaque, diríamos estar al 80, al 60, dependiendo de la enfermedad, al 40, al 10, si la enfermedad es muy grave. Carencia de ser o perfección. Todo mal individual además genera un bien mayor en ese plan divino que los seres humanos no podemos comprender, y el mal humano, el bien mayor sería la libertad. Dios podría conseguir que todos los seres humanos fuéramos buenos, muy sencillamente, quitándonos la libertad y obligándonos a hacer el bien. Como la libertad es un bien mayor, no lo hace. Y por último, la demostración de la existencia de Dios. Tres grandes argumentos: la grandeza de la creación, el consenso, pero el argumento fundamental de San Agustín, que es el suyo propio, el que él argumenta novedoso, es la argumentación a través de las ideas eternas. Si los seres humanos tenemos ideas eternas e inmutables, pero somos seres finitos e inmutables, las ideas eternas e inmutables no han podido surgir de nosotros, puesto que la causa sería menor que el efecto, o el efecto sería mucho mayor que la causa. Por lo tanto, esas ideas eternas e inmutables que indudablemente tenemos, tienen que surgir a su vez de un ser eterno e inmutable, que sería Dios, y Dios lo que ha hecho ha sido poner esas ideas, como vamos a ver en el siguiente vídeo, en los seres humanos, y como Dios es eterno e inmutable, puede poner esas ideas eternas e inmutables. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que podemos saber que Dios existe, podemos conocer a Dios, pero siempre de una forma imperfecta, puesto que Dios es demasiado poderoso, tiene demasiadas cualidades como para que nuestra mente, nuestro conocimiento limitado, pueda llegar a descubrirlo del todo. Pues, como siempre, ha sido un placer, y en el próximo vídeo seguiremos viendo a San Agustín. En concreto, veremos su teoría sobre el conocimiento. Pues en el próximo vídeo entonces, más. Muchas gracias.